Comunidad y amigos de historias de terror, gracias por acompañarnos una noche más, espero que estén bien y muchísimas gracias por el apoyo que nos han mostrado día con día, escuchando nuestros relatos, interactuando con los comentarios y activando las notificaciones. Antes de empezar la historia de la noche de hoy, quisiera mandar un cordial saludo a todos los amigos que se nos unen día con día en todas nuestras plataformas. Cada día nuestra comunidad crece y eso es simplemente gracias a ustedes. Sin más, simplemente te sugiero que vayas por una tacita de café, que enciendas las luces y te dejo con estos dos relatos de la noche de hoy. Empecemos. El violín de la bruja. En 1923, mi pueblo tenía apenas 150 habitantes. Entre ellos, una mujer a quien solo se le conocía con el nombre de Juana, de edad avanzada, con cabello completamente cano y descuidado. Tenía una nariz prominente y era de complexión muy delgada. Eso, junto a su extraña actitud y misteriosa personalidad, la hicieron ganarse el apodo de la bruja. La gente no sabía mucho sobre ella, pero algunos decían que había sido de las primeras personas en habitar el pueblo. Era muy reservada y nunca hablaba con nadie. Su pequeña casa era la más lejana, estaba a las afueras del pueblo, justo al lado del río, donde era perfectamente visible desde todas y cada una de las casas. De ella se decían muchas cosas, que tenía un pacto con el diablo, que tenía más de 100 años, que la habían dejado plantada en el altar. En realidad todo era solo rumores típicos del pueblo. Lo único que sabían con certeza era que tocaba el violín todas las noches a las 9 en punto y siempre la misma melodía melancólica, que les ponía los pelos de punta a los habitantes del pueblo, tanto a los niños como a los adultos. Las madres no dejaban a sus hijos jugar cerca de la casa de Juana, y los jóvenes no se atrevían a ir ni siquiera durante el día. En el momento en el que se escuchaba el violín, la gente entraba en sus casas para dormir. Era una especie de costumbre, como si el violín avisara que ya era hora de irse a la cama. A los niños les decían que si no estaban dormidos antes de que sonara el violín de la bruja, ella vendría a comérselos y los niños asustados siempre se iban a la cama una hora antes que sonara la melodía. Una noche, antes que dieran las 8 de la noche, en el pueblo se empezaron a escuchar gritos desgarradores. La gente empezó a salir de sus casas para ver qué sucedía. Se sorprendieron al ver que la casa de Juana se incendiaba. Nadie sabía qué había iniciado el fuego, pero la gente comentaba que podía ser una vela, que pudo haberse caído al suelo, y los gritos desgarradores eran de ella sin ninguna duda. Lo más probable es que estuviera atrapada en el incendio. Las personas estaban aterradas, sin embargo nadie acudía a ayudarla. Solo se limitaron a escuchar desde lejos los gritos pidiendo ayuda y a contemplar cómo la casa era consumida por el fuego. Fue hasta el día siguiente que la policía llegó al pueblo, interrogaron a sus habitantes y todos, sin excepción, aseguraron no haberse dado cuenta de lo que había sucedido, sino hasta ese mismo día en la mañana. Los policías encontraron los restos calcinados de la pobre mujer. Se había consumido por completo. Apenas se podía distinguir que aquellos restos calcinados alguna vez fueron un ser humano. Como no tenía familia, la policía decidió enterrarla en el patio de su propia casa. Todo esto solo para ahorrarse el trabajo y papeleo. Después de todo, nadie le extrañaría ni reclamaría sus restos. Finalmente, la policía se marchó, dando el caso por cerrado y dejándolo como un incendio accidental. Las personas estaban desconcertadas, a muchos no les importaba, pero otros se sentían muy culpables por no haber hecho nada, culpables por no haber intentado ayudar a esa pobre mujer. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo, y es que por fin descansarían de esa mujer y su violín, y estarían tranquilos. Esa misma noche las personas se disponían a dormir como siempre. Todos parecían estar bastante tranquilos, a pesar de lo que había sucedido la noche anterior. Dieron las 9 en punto, y fue entonces cuando un escalofrío colectivo recorrió al pueblo.
Nadie lo podía creer, pero ese sonido era inconfundible. Era el violín de la bruja. Era la misma melodía que siempre sonaba a esa misma hora. Las personas entraron en pánico. Se encerraron en sus casas y taparon las ventanas. Sin embargo, el sonido era muy penetrante, como si estuviera dentro de sus cabezas, y horrorizadas y desesperadas, se cubrían los oídos con sus manos y con almohadas, hasta que finalmente la melodía terminó. Duraba siempre 4 minutos, y esta vez no fue la excepción. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, todos empezaron a decir que la bruja había vuelto de la muerte, solo para atormentarlos. Durante semanas no pasó nada raro, aparte del sonido del violín, siempre puntual a las 9 de la noche, pero una noche el violín no sonó. Las personas del pueblo se sintieron aliviadas. Pensaron que todo había terminado, pero no podían estar más equivocados. Fue hasta entonces que el verdadero terror inundó de lágrimas el pueblo, ya que los niños comenzaron a desaparecer uno a uno. El primero de ellos fue Pablo, el hijo del herrero. Desapareció esa misma noche, la primera noche que el violín no sonó. Todos lo buscaron por todas partes, pero jamás lo encontraron. Pasaron los meses y la melodía seguía escuchándose todas las noches, hasta que de nuevo una noche el violín no sonó. Esta vez fue una pequeña, hija de una familia de carniceros, quien desapareció sin dejar rastro alguno. Y así, cada mes o cada 2 meses, el violín no sonaba y la gente sabían lo que eso significaba. Sabían que un niño iba a desaparecer. Los padres asustados se quedaban toda la noche junto a sus hijos para poder cuidarlos, pero tarde o temprano se quedaban dormidos y al despertar el niño ya no estaba más con ellos. Para 1928 ya no quedaban niños en el pueblo, con excepción de uno, yo, que en ese tiempo tenía ya 16 años, y aunque ya no era un niño, sí era el más joven del pueblo. Y cuando el pueblo se quedó sin niños, fueron los adultos quienes comenzaron a desaparecer uno a uno. La gente ya no aguantaba más. Sabían que la responsable de todo esto era esa maldita bruja, y un día el pueblo se reunió. Para entonces ya solo habían 89 habitantes, incluyéndome a mí. Todos estaban furiosos y decidieron ir a la casa de la bruja, o lo que quedaba de ella. El plan era exhumar sus restos y llevarlos a otro sitio lejos del pueblo. Eran ya casi las 9 de la noche y se encaminaron a la colina en donde estaban los restos. Pero antes de que se pudieran acercar lo suficiente, todos se quedaron paralizados del miedo. Yo solo observaba todo desde el pueblo, ya que mis padres no me dejaron ir con ellos. El violín comenzó a sonar, y todos vieron algo saliendo de entre la tierra. Era un espectro verdaderamente horrible. Inmediatamente supieron que era la bruja. Era un esqueleto calcinado con algunos trozos de piel aún adheridos, un vestido negro quemado y mechones de cabello largo y blanco que flotaban sobre su cráneo. Esa cosa portaba un violín viejo y quemado también. El espectro flotó desde el lugar de donde salió hasta la cima de la colina, justo donde la bruja tocaba en vida todas las noches. Para llegar ahí pasó junto a la gente del pueblo, pero parecía que no los veía o no les prestaba atención. Empezó a tocar su melodía, pero algo la interrumpió. Las mujeres y hombres del pueblo comenzaron a arrojarle piedras que parecían no causarle ninguna reacción. Fue hasta que las personas comenzaron a gritarle que el espectro dejó de tocar y volteó hacia ellos. Todos al mismo tiempo le gritaban: «Lárgate de aquí, déjanos tranquilos». Entonces el espectro comenzó a flotar hasta quedar justo encima de las personas. Emitió un sonido bastante extraño, parecido a un grito, pero era más bien un sollozo. Y todo quedó en silencio hasta que una mujer se atrevió a hablar y dijo: «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos atormentas y te llevas a nuestros hijos y familiares? ¿Qué te da derecho de hacerlo? Vete de aquí, maldita bruja».
Al oír esto, el espectro se puso furioso y con una voz inhumana dijo: yo no soy ninguna bruja y nunca lo fui. Todo esto es culpa de ustedes y de nadie más. Ustedes me hicieron esto. Ustedes vieron cómo se quemaba mi casa, escucharon mis gritos y nadie vino a ayudarme. Y todo por sus estúpidas ideas de que yo era una bruja. Yo era solo una anciana indefensa, vivía sola y lejos, porque la gente me rechazaba, no porque yo quisiera hacerlo. Todos me juzgaban por mi apariencia, me tenían miedo sin ninguna razón. Sé que decían cosas horribles de mí. Sufría cada día el rechazo de todos, y ni siquiera después de mi muerte me tuvieron respeto. Dejaron que me enterraran aquí y que me olvidaran sin más. Y ahora puedo hacer lo que decían, lo que creían que era. Puedo llevarme a sus hijos y a sus familiares. Ustedes no podrán nunca salir del pueblo. Los vigilaré y nunca podrán irse. Estarán atrapados aquí hasta que todos paguen por lo que me hicieron, en especial el responsable directo de todo esto. Terminó de hablar y se elevó más aún, y dijo: ¿quieren de vuelta a sus hijos? Aquí los tienen. El espectro abrió la boca y de ella salieron huesos, sangre y pedazos de carne que cubrieron a las personas. Los cubrió a todos con los restos de sus propios hijos. Los cráneos irreconocibles y los restos de ropa y algunos zapatos de niño quedaron sobre el suelo. Y habiendo hecho esto, el espectro simplemente se desvaneció y todos salieron corriendo y gritando histéricos. Todos lloraban mientras corrían hacia sus casas. Esa noche no pude más. Fui con mi madre y le conté la verdad. Le dije que yo era el responsable de todo. Le conté todo desde el principio. La noche que se quemó la casa de esa mujer, mi amigo Pablo y yo, que entonces teníamos 11 años, decidimos ir a la casa de la bruja. Nuestras madres nos habían dicho que ella se comía a los niños, y así decidimos terminar con todo esto. Pablo vigiló que ella estuviera dentro de la casa y cuando me dio la señal saqué los fósforos que le había robado a mi padre y le prendí fuego a la casa. Después corrimos hacia el pueblo y la dejamos morir ahí. Mi madre no supo qué decirme. Le dije que yo quería contárselo a las personas del pueblo, pero ella no me dejó. Dijo que ellos me matarían o me entregarían ante la bruja, así que le pregunté: ¿entonces qué debo hacer? Mi madre solo me miró y después de un suspiro dijo: nada, no le digas a nadie. Las cosas empeoraron con el tiempo. Las desapariciones continuaron, pero ahora era diferente. Al día siguiente de que alguien desaparecía, su cuerpo se encontraba tirado en el centro del pueblo, siempre igual, completamente abiertos por las costillas como si se tratara de un carnero, la cabeza destrozada y los brazos y piernas mutiladas. Era algo verdaderamente espantoso. Las personas no podían dormir y el pueblo entero se convirtió en un manicomio. Las personas estaban perdiendo la cordura. Se encontraban cadáveres frecuentemente, tanto de las personas que desaparecían, así como de las que desesperadamente trataban de escapar del pueblo. Apenas sobrevivíamos con lo que se cultivaba y con la poca agua que llevaba el río. Todo se había convertido en un infierno. Pasaban los años y el violín siempre seguía sonando a la misma hora. Era horrible, pero era más horrible aún cuando no sonaba. Todos sabíamos que eso significaba la muerte de alguien del pueblo. Así es como perdí a mis hermanos, a mis vecinos, a mi madre, a mi padre, y yo no comprendía por qué ella no venía por mí. Sé muy bien que ella sabe que yo soy el responsable de todo. Sin embargo, parece estar dejándome para el final, tal vez para hacer más largo mi tormento. El pueblo se quedó solo poco a poco, hasta que solo quedé yo. He vivido demasiado, mucho más de lo que quisiera. Vivo solo en una casa y casi se está cayendo. Paso mis días y mis noches sentado en una mecedora con una taza de café en la mano y mi escopeta en la otra, aunque sé que no me servirá de mucho cuando ella decida venir por mí. Ahora ya tengo ya más de 100 años de edad y de verdad deseo la muerte con todas mis fuerzas. He perdido todo lo que tenía. No tengo nada por qué vivir, supongo que es lo que merezco por haber hecho lo que hice. Asesinar a una mujer inocente y juzgarla solo por lo que decían los demás, por condenarla al sufrimiento eterno.
Sé que merezco esto y más. Sin embargo, aunque deseo morir, me da miedo lo que ella me pueda hacer. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo guardado para mí. La melodía de ese violín me la sé de memoria. Y después de tantos años de escucharla, no me la puedo sacar de la mente. Dejo este relato para que alguien conozca mi historia, para no quedar en el olvido. Sé que hoy me enfrentaré finalmente a mi destino. Sé que por fin ha llegado el día, lo sé, porque son las 9 en punto y hoy no escuché sonar el violín de la bruja. Sin duda alguna, amigos, esta historia nos deja una gran enseñanza, a no hacernos juicios de otras personas sin antes conocerlas. Pero continuemos con la segunda historia de la noche de hoy, que es bastante interesante y tiene como título El Anciano. Siempre me he considerado un gran fan de lo paranormal. A pesar de mi escepticismo, siempre me han atraído los fenómenos paranormales, historias de terror, psicofonías y demás, especialmente cuando sus autores o las personas que las relatan las intentan hacer pasar por historias reales y aportan alguna imagen o audio para dar veracidad a sus relatos. Estaba convencido de que todo eran montajes, de que no existía nada de eso. Visitaba la biblioteca, buscaba por internet, veía programas de televisión y hacía todo lo que podía por conocer cuántos fenómenos pudiera, sabiendo que jamás podría vivir uno de primera mano, pero estaba equivocado. Yo trabajo en un restaurante en el que servimos comida a domicilio. Ese día salí al reparto con varios pedidos en la moto. El primero de ellos era para una casa en las afueras. Llegué allí, toqué el timbre y nadie contestó. Esperé unos segundos y volví a llamar. Ninguna respuesta. Miré alrededor y comprobé que junto a la puerta había una gran ventana. Estaba un poco alta. Tuve que alzarme para asomarme al interior y no podía ver bien todo lo que había. Pero sí pude distinguir claramente a un hombre anciano sentado en un sillón frente al televisor. Intenté golpear la ventana para ver si me oía, pero por la altura y los barrotes que habían en la parte frontal no llegaba al cristal. Grité pero no me escuchó, así que decidí comprobar el ticket, asegurarme de que la dirección era la correcta y llamar por teléfono. Pero tampoco respondió nadie. Estaba perdiendo mucho tiempo, así que decidí hacer el resto de servicios y volver a intentarlo más tarde. Me dirigí hacia el siguiente reparto y mientras hacía la entrega recibí una llamada. Una mujer había visto mi llamada y me la devolvió. Le expliqué lo que sucedió y se disculpó diciendo que se había metido en la ducha y no pudo responder al teléfono ni al timbre. Volví aquí a casa y la mujer salió con un albornoz y el pelo mojado. Lo siento, dijo. Creí que tardarías un poco más y que me daría tiempo de ducharme. No te preocupes, respondí. Cosas así pasan a menudo. Lo que me ha extrañado es que no me respondiera nadie, ni al timbre, ni al teléfono, ni el señor que está en el salón, que le grité desde la ventana. La chica me miró extrañada y me dijo: No, en el salón no hay ningún señor. Entonces el extrañado era yo. Ah, ¿no? Juraría haberlo visto sentado en el sillón frente al televisor. Ella negó con la cabeza y dijo: ¿Qué va? Yo vivo sola, ahí no hay nadie. Yo estaba seguro de que lo había visto, pero ya empezaba a dudar. En cualquier caso, no quería perder más tiempo y lo dejé pasar. Vaya, me había parecido ver a alguien, pero he debido confundirme. Lo siento. No pasa nada, me contestó la chica con una amplia sonrisa en el rostro. Terminé el servicio y me dirigí hacia la moto. En cuanto la chica cerró la puerta, volví a aclarar mis dudas. Me asomé a la ventana y comprobé que el hombre continuaba en el sillón, pero esta vez me miraba fijamente con una expresión intimidante. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Tomé un impulso y me marché de allí enseguida. Minutos más tarde había terminado el resto de encargos y me encontraba de regreso al restaurante cuando, en un cruce, noté que alguien me observaba detenidamente. Al pasar junto a él noté que era el mismo anciano que había visto en casa de aquella mujer.
Me observaba con la misma expresión que la ocasión anterior. Sentí tal impresión que perdí el control de la moto y caí bruscamente. El accidente no fue muy grave, pero me dejó algunas magulladuras. Alguien avisó a una ambulancia y me llevaron al hospital. Una enfermera vino a verme y me dijo que enseguida llegaría el doctor para valorar mi estado. Y cuando éste entró en la habitación no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Aquel mismo anciano traspasó la puerta y se dirigía hacia mí con la misma expresión en su rostro. Grité y me agité tratando de saltar de la cama, pero entre la enfermera y el doctor me lo impidieron. Me sujetaron con fuerza. Trataron de calmarme y cuando vi por segunda vez el rostro del doctor, lo consiguieron. No era la misma persona, lo había confundido. Aquel maldito anciano se había metido profundamente en mi cabeza y no podía sacarlo. Cuando estuve completamente tranquilo, la enfermera salió de la habitación y detrás de ella el doctor. Pero justo antes de que volviera a traspasar la puerta se detuvo, giró su mirada hacia mí y su rostro había vuelto a cambiar, mostrando el de aquel anciano nuevamente. Al día siguiente mi cabeza era un cúmulo de dudas. Yo no sabía si estaba obsesionado con aquel rostro y lo veía por todas partes, o si simplemente ocurriría algo extraño con aquel anciano. Al fin y al cabo, entre la casa donde lo vi por primera vez y el cruce donde lo volví a ver, había mucha distancia y yo iba en moto. ¿Cómo pude llegar tan rápido? Pero eso no era lo más inquietante. Desde su visita no me encontraba bien. Tenía la respiración entrecortada, la vista se me nublaba y tenía fuertes mareos y náuseas. Una enfermera entró a la habitación y le grité que quería salir de allí, a lo que me respondió que no podía irme hasta que el doctor me diera de alta. Insistí, pero de nuevo no me lo permitió. Aquello me puso muy nervioso. En ningún hospital te retienen contra tu voluntad. Además, mi accidente no había sido tan grave. ¿Por qué llevaba más de 36 horas en aquella habitación? De repente noté una horrorífica sensación. Sentía como si un gran número de insectos recorrieran el interior de mi cuerpo, por debajo de la piel. Me alteré y comencé a gritar. La enfermera puso su mano sobre mi cara y trató de tranquilizarme. Me la quité de encima con un fuerte empujón y traté de levantarme de la cama, pero no podía. Sentía como si estuviera atado a ella. Solo podía mover los brazos y las piernas, pero no podía alzar la cintura del colchón. La sensación se hizo más fuerte. La enfermera se abalanzó sobre mí y seguidamente todo mi cuerpo dejó de agitarse poco a poco. La visión se me fue nublando de forma progresiva y perdí el conocimiento. Al despertar, varios enfermeros y un nuevo doctor me preguntaban, hablando en un tono de voz muy pacífico y calmado, querían que les contara todo lo sucedido, pero me negué. Les dije que primero quería saber qué estaban haciendo conmigo. Me dijeron que ellos no eran los causantes de lo que me estaba ocurriendo y que para ayudarme a averiguarlo necesitaban que les detallara todo lo sucedido, y así lo hice. Uno de los enfermeros me ayudó a levantarme y me enseñó una foto de un hombre anciano, preguntándome si él era quien se me aparecía por todas partes. Y en efecto, lo era. Exigí explicaciones acerca de quién era y qué sabían de él, pero se pusieron a murmurar entre ellos y no me respondieron. Perdí la paciencia y les grité. Trataron de calmarme, pero ya no podía hacerlo. Volvieron a dormirme y cuando desperté estaba solo. Mi cabeza era un mar de dudas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué querían de mí? ¿Quién era ese anciano? La única explicación razonable es que fuera producto de mi imaginación. Pero entonces, ¿por qué ellos tenían una imagen suya? Pero antes de que pudiera hallar respuestas a ninguna de mis dudas, aquella horripilante sensación volvió a sacudirme. Sentí un profundo hormigueo que pronto derivó en un intenso dolor que se hacía cada vez más fuerte, hasta que descubrí que no era una sensación. Realmente algo correteaba dentro de mi cuerpo. Cuando el dolor ya se hizo insoportable, rompí mi ropa y tenía heridas profundas por todas partes, y de muchas de ellas surgían extraños seres con forma humanoide pero diminutos y de un color amarillento uniforme. Conforme iban surgiendo, las aplastaba con mis manos, las agarraba y las lanzaba al otro extremo de la habitación.
Gritaba desesperado hasta que varios doctores y enfermeros vinieron en mi auxilio. No sé muy bien qué fue lo que hicieron, pero ya nada me importaba. El dolor desapareció junto a aquellos extraños seres, y lo único que podía sentir era el alivio de ver que todo había finalizado. Ya no quería saber nada más. No quería saber lo que había ocurrido. Me daba igual quién fuera aquel anciano. Solo quería descansar y sentirme en paz. Poco después mis heridas cicatrizaron y jamás volví a ver al anciano ni al personal del hospital. Ahora podré dejar aquella terrible experiencia en el pasado y quizás con el tiempo termine olvidándola. Informe del Hospital Psiquiátrico de San Lorenzo, caso 6347, paciente 03-177M, Ernesto Villanueva del Cañaveral, varón, 72 años, diagnóstico, esquizofrenia catatónica con crisis paranoide y trastorno de la personalidad, seguimiento. El paciente ingresó en la clínica con un desorden psicótico severo, asegurando ser perseguido por un anciano que se le aparecía por todas partes y creyéndose un chico joven que repartía comida a domicilio. Durante la entrevista se le mostró un espejo y reconoció su reflejo como el anciano que le perseguía. Durante el internamiento tuvo arranques de ira que dirigió contra el personal clínico y posteriormente contra sí mismo. Dirigió sus manos contra todo su cuerpo, arrancándose fragmentos y tejidos y lanzándolos por toda la habitación, hasta morir desangrado a las 5:43 del 19 de agosto de 2022. Y así, comunidad, damos por concluidas estas dos historias de la noche de hoy, no sin antes agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Gracias por haber escuchado estos dos relatos. Te pido que te suscribas al canal en caso de que todavía no lo hayas hecho, y será hasta la próxima en Historias de Terror.